En la videoconferencia de hoy tenemos a nuestro invitado que es Matías Bernengo, argentino-brasileño. La videoconferencia es Controles de Capital como un instrumento para el desarrollo económico en la clase del día de hoy, del 20 de octubre del 2020. Matías Bernengo es actualmente profesor a tiempo completo en el Departamento de Economía de Bucknell University en Estados Unidos. Entre otras cosas, ha sido gerente principal de investigación del Banco Central de Argentina, profesor asociado en la Universidad de Utah y profesor asistente en Kalamazoo College y en la Universidad Federal de Río de Janeiro. También ha sido consultor externo de instancias de Naciones Unidas como la CEPAL, la Organización Internacional del Trabajo OIT, la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo UNTAD y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, entre otras. Y bueno, es evaluador y autor de varios artículos para revistas nacionales e internacionales. Bastantes artículos tiene escritos. Matías se licenció de Economía en la Universidad Federal de Río de Janeiro y también en maestría en Economía en la Industria y Tecnología en la UFRJ o en la UFRJ, como se dice en portugués. Doctor en Economía por la New School for Social Research de Nueva York, de Estados Unidos. Y bueno, sus líneas de investigación incluyen el área de macroeconomía del desarrollo, la economía política internacional y la historia del pensamiento. Los sitios web de Matías, donde tiene bastantes trabajos o referencias a ellos, son de su universidad y de ResearchGate. Se los ubico ahí abajo para que puedan buscar cosas. Concepal tiene bastantes publicaciones, me parece que varias en un proyecto que están haciendo, si no me equivoco, de, de trabajos de Prevish, si no me equivoco. Y bueno, sin más, le damos la bienvenida a Matías y bueno, y agradecimientos de antemano por hacer la presentación de la conferencia para nuestra clase. Ahorita quito mi presentación y le damos. A ver. Ya puedes solo ponerla que se ubica al centro, Matías, para que, No si sé querés. si el puesto está. ¿La ven en el centro? No, creo que ¿No? le tenés que dar fijarla. Cuando te pones encima de ella hay un pincito que dice fijar la Sí, acabé presentación. de apretar el pincito. El pin está apretado. Ahora lo vuelvo a apretar. Yo me veo en el centro cuando pongo el pin. Ah, pues quítalo, a ver si se puede. Lo saqué y lo pongo de vuelta. A mí me pone en el medio. Ujú. Sí, todavía. ¿Se ve en el medio o no se ve? No, no se ve en el medio. ¿No? You're no longer presenting, me dice acá. A ver, ok. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a parar de presentar un segundo y volvemos a presentar. Bye. A ver. Eh, resume your presentation. Ahora sí, creo que ahora va a pasar. Es que me había sacado porque vos habías entrado. Y ahora pongo en el Mm. pin para que esté en el medio. ¿Ahí lo ven en el medio? Sí, ujú. Sí, hoy se ve en el medio, justamente. Ah, bueno. Bueno, muy bien. Lo que no sé si pasa, a ver, si aprieto acá pasa, no, no pasa. Tenés que darle eh, eh, ¿Ahí lo ven al, pasar? al tab, sí, ya pasó. Ujú. Ok. Si le das con el ratón derecho, puedes activar ahí un puntero, pero eso es si querés. No, Si si le no voy das, haciendo como hice ahí, lo voy vale. pasando de una vez. Bueno, yo lo que voy a hablar es, como dijo, primero agradecer a Roberto, agradecer a la universidad. Yo no sé hace cuántos años fue que fui, la primera vez que fue en 2012, después fue un poco después, creo yo, ya la memoria. Sí, por ahí. El tiempo vuela.
pero es un placer, de cualquier forma. Es una de las pocas cosas positivas de esta pandemia, es que por lo menos ha permitido una recreación más, ¿cómo se llama?, más informal, en la cual la gente, porque puede hablar por las cámaras, etcétera, hay mayor interacción, y es un placer poder estar con ustedes y hablar un poco de esto, que es justamente, como decía Roberto, nosotros tenemos varios proyectos con la CEPAL, con este que es uno de mis coautores más frecuentes y un amigo de mucho tiempo, y esto también que les voy a presentar es reflexiones asociadas a un trabajo que está haciendo la CEPAL sobre control de capital en la región y repensarlos, obviamente. Esto es más la CEPAL de Argentina en particular que la CEPAL global, pero hay conexiones, ¿no?, con obviamente la CEPAL en Chile. Y el tema es pensar los controles de capital un poco, cuál es el papel en el proceso de desarrollo. Ha habido un cambio en los últimos 15 años capaz, sobre el pensamiento relacionado a los controles de cambio y los controles de capital en general. Eso, como vamos a ver, ha estado marcado también por cambios en lo que hace el FMI, supuestamente. Y un poco yo lo que les voy a hablar es un poco de eso. Voy a hablar un poco de los cambios teóricos, y sugerir cuáles son las posibilidades hacia el futuro sobre este tipo de política y su relevancia, ¿no?, para pensar los problemas del desarrollo, ¿no? Y entonces yo lo que voy a hablar es un poco de definiciones de lo que son, lo que acá ellos llaman, ¿no?, las medidas de administración o de manejo de los controles de capital, que es visto como una forma más amplia. O sea, los controles de capital entrarían entre esas medidas más amplias de manejo de la cuenta de capital. Voy a hablarles un poco de las razones supuestas por las cuales, a partir más o menos de los años 70, pero con mucha fuerza a partir de los años 90, hubo un proyecto de liberalización de las cuentas de capital globalmente. En ese proceso y en ese marco que hay que pensar la dolarización de El Salvador, de Ecuador, la dolarización más informal que tuvo la Argentina, que se llamaba la convertibilidad, ¿no?, pero que mantenía un tipo de cambio rígido, fijo, constitucional de 1 por 1, una trampa en la cual la Argentina sigue atada. Las series de defaults y problemas que la Argentina han tenido están asociadas todavía a ese problema que remite a los años 90. Y porque a partir de los años 2000, particularmente en el marco de la crisis del 2008, hay un repensamiento tanto en el mainstream neoclásico, ¿no?, en la porción dominante de la profesión económica, y en el caso relevante para nosotros del Fondo Monetario Internacional, una nueva institucionalidad, como ellos lo llaman, una nueva visión institucional sobre los controles de capital. Yo voy a ser bastante crítico sobre lo que hay de nuevo en esta nueva visión, intentando ser lo más generoso que puedo ser yo con relación a las contribuciones de estas nuevas visiones sobre controles de capital. Y en ese contexto hablar un poco de esta nueva visión del ciclo financiero, que la gente del Banco International Settlements, ¿no?, el BIS, ¿no?, que yo debo decir, como dijo Roberto, yo soy no argentino, brasileño. Mi familia se fue al Brasil un poco antes del golpe del 76, en el 75, y crecí en el Brasil. Entonces yo en realidad ya no hablo ningún idioma, ¿no? No hablo el castellano, no hablo el portugués, y soy el chiste que cuentan en Brasil. En Brasil los chistes son de portugueses, ¿no? El chiste era que el portugués que se fue a Inglaterra y ¿cómo se llama?, se olvidó el portugués y no aprendió el inglés. Yo medio ando así, pero les diré el banco yo no sé cómo decimos en castellano, el BIS, el banco
International Settlements, que es una institución que hoy en día se le dice, ¿no?, el Banco Central de los bancos centrales, pero en que su origen fue creado para manejar la deuda externa alemana en los años 30, y que ha sido un ámbito en el cual los banqueros centrales se encuentran para hablar de la regulación financiera, y que ha tenido, tanto como el Fondo Monetario, un proceso por el cual han repensado algunas de las cuestiones centrales de la globalización financiera y el papel de cosas como los controles de capital. Y les daré una breve conclusión de lo que me parece, en particular con un énfasis para la región, sobre las posibilidades de usar controles de capital como, se podría decir, un instrumento para el desarrollo. Entonces ese es más o menos el plan de lo que quiero hacer. Entonces, ¿cuáles son las definiciones de los controles de capital? Entonces, en esta nueva versión han hecho una distinción importante. Esto viene de un documento que sacó el Fondo Monetario en el 2012, en el cual definen, como ven acá, lo que ellos llaman como llaman, medidas para el manejo de los flujos de capital, no por la sigla en inglés ahí, las CFMs, ¿no?, pero que las ven en dos tipos: los controles de capital, que son restricciones a los movimientos del capital que discriminan por residencia, o sea, residencia en el sentido de que es relaciones entre instituciones domésticas e instituciones externas, y que hay flujos de capital que cruzan la frontera, y lo que ellos ven como las medidas macroprudenciales, que no discriminan en base de residencia, pero que están de alguna forma relacionadas con los flujos de capital y con las diferentes exposiciones de los agentes domésticos ¿cómo se llama?, en sus balances, a posiciones en moneda extranjera, ¿no? Obviamente en el caso de El Salvador, en donde no hay moneda doméstica, eso es todavía más evidente, ¿no? En el caso de Ecuador o de El Salvador o Ecuador o de lugares como la Argentina, que están de forma informal también pesadamente dolarizados, muy diferente, por ejemplo, de Brasil, donde el grado de dolarización es mucho menor, pero igual hay efectos importantes. Esa es la definición tradicional. Yo les voy a mostrar una tabla más o menos con cuáles son las medidas, que también sale de la taxonomía que hace el FMI. El FMI ha publicado en los últimos años, todos los años, una taxonomía, y muestran los varios ejemplos de medidas de controles de capital y de medidas macroprudenciales utilizadas en los varios países que son miembros del FMI. Esta visión del FMI va junto con lo que ellos llaman un cambio, que fue muy discutida, según la cual el FMI ahora pasaba a decir que en ciertas condiciones los controles de capital volvían a ser relevantes. ¿Y por qué digo esto es un cambio importante? Porque obviamente en los años 90 particularmente, pero empezando en los años 70, el FMI se había movido cada vez más en la dirección de sugerir que los controles de capital nunca eran necesarios y que los flujos de capital eran siempre positivos, y que por lo tanto debería haber un movimiento en la dirección a la liberalización de los flujos de capital, ¿no? Esa era la lógica hasta los años 90. Eso probablemente, la historia es que no pasó y no se permitió el cambio oficial en la política del Banco Mundial, del FMI, perdón. El FMI nunca tuvo esa política oficialmente porque la crisis asiática le puso en el 97 un límite a los procesos de liberalización financiera, y por eso quedó un poco en el limbo, pero a partir de la crisis del 2008 hay un cambio y se pasa a admitir que bueno, en algunas condiciones los controles de capital son relevantes. Y eso va de la mano de un cambio, como digo yo acá, de la posición en el
mainstream de la profesión. O sea, hay un cambio dentro de la profesión y que se nota en los trabajos de varios autores. Yo voy a citar acá bastante a Hélène Rey, ¿no? Pero Gorinchas, Olivier Jean, que está acá cerca, acá nomás en Johns Hopkins, y varios otros autores que han sido centrales. El capítulo escrito, por ejemplo, para el handbook, ¿no?, de International Economics es justamente un capítulo en que, por Gorinchas y creo que Hélène Rey, que justamente sugiere eso, que hay problemas en el manejo, en los flujos de capitales que generan instabilidad y que esa estabilidad de alguna manera sugiere la necesidad de, en algunos casos, el uso de medidas para reducir la volatilidad de los flujos de capital. Entonces, esa es la lógica. Esa lógica está también y es parte de lo que ha pasado en lo teórico. O sea, no es solo una cuestión práctica de lo que piensa el FMI, que el FMI, debo decir, para ser absolutamente claro, refleja las posiciones del Tesoro americano y esencialmente el Tesoro americano refleja las posiciones de Wall Street. O sea, esto refleja las posiciones de los grupos financieros dominantes en Estados Unidos. Esa es la lógica de lo que hace el FMI. Entonces son cuestiones de lo que interesa en la lógica práctica de los intereses financieros en el centro y la teoría que va por detrás de eso, que todavía es, quiera la gente o no, la que se imparte en las universidades más respetadas en Estados Unidos. Y acá lo que ustedes tienen es una lista de esas medidas de control del capital y macroprudenciales. Es un poco cambiada de un artículo, ahora la Christine Forbes, que está en el MIT, con la cual una vez estuve en una conferencia en el Banco Central de la India, que queda en Mumbai, no en Delhi, y cuando yo estaba en el Banco Central. Y es un poco modificada porque ellos ponen mucho más cosas, las listas son interminables y ustedes pueden ver, o sea, de alguna forma yo lo que diría es transacciones que cruzan la frontera en general son lo que ellos ven como control de capital, y macroprudencias son cuestiones más que tienen que ver con el crédito y la limitación del crédito en las instituciones domésticas. La parte que uno podría decir que es... sí, las líneas son arbitrarias. O sea, ustedes si miran ahí, lo que tienen son límites cuantitativos, ¿no? De un lado, tienen restricciones, esas son las partes, ¿no? Las partes cuantitativas, si quieren, de lo capital, y hay impuestos, ¿no? Impuestos sobre los ponen sobre los influjos de capital, y yo hubiera puesto, en realidad, me olvidé de cambiarlo. Yo creo que puede haber impuestos sobre los influjos y sobre sobre las salidas también, las entradas y las salidas de capital. Pero bueno, ellos no lo ponen en su lista. Yo acá cometí un error de no ponerlo. Me parece que hay alguna evidencia de uso de ellos, o por lo menos había en el pasado. Y lo que ustedes ven del otro lado es que es algo que es levemente diferente. En la realidad tiene un poco más que ver con la imposición de algunos tipos de restricción, pero en realidad con la... yo sé porque lo hice en el paper, pero no lo hice acá los cambios. Por eso aparecen acá. Yo estoy mirando y digo, pero qué raro, yo hice estos cambios. Pero, como les decía, hay también impuestos. Estos impuestos son también sobre transacciones, pero son domésticos, son en las instituciones domésticas. Y hay requerimientos también, pero son sobre las instituciones domésticas. Es para limitar el crédito doméstico. Yo lo que digo es que la línea es muy tenue entre qué es control de capital y control macroprudencial, porque estas cosas que ustedes tienen del lado no derecho, los controles macroprudenciales, los que son impuestos, los que son requerimientos, no son muy diferentes, porque en última instancia la gente que está... las restricciones se imponen sobre activos que son domésticos, pero que obviamente pueden tener un impacto sobre los flujos de capital, las entradas y las salidas, y por lo tanto es muy, muy difícil de decir que esto es muy diferente. O sea, me parece un tanto arbitrario, pero veremos por qué ellos hacen este diferencial, creo yo.
Y además se excluyen cosas como las intervenciones directas del Banco Central en el mercado de cambios, porque eso es visto como del ámbito de la política monetaria. Entonces, prácticamente es como si te dijeran que controles de cambios no son controles de capital, que es una cosa un poco peculiar. Pero esas son las definiciones con las cuales trabaja el FMI. Y entonces pensemos un poco cuáles son las justificativas, ¿no? Para, primero, la liberalización de la cuenta de capital y después vamos a pensar un poco cómo ellos han avanzado para decir por qué debemos, en algunos casos, tener, como les dije, controles de capital, ¿no? O sea, la nueva visión. Y la lógica, acá yo cito un artículo del principio de los años 2000 de Barry Eichengreen. Eichengreen, yo siempre digo, es una de las personas más claras que hay entre los autores neoclásicos. Además es una persona muy, muy simpática, que siempre responde los emails y que estuvo en uno de mis libros, ha participado, ha ido a Kalamazoo cuando yo le invité, ha ido a la Universidad de Utah cuando yo estaba allá, ha publicado, yo soy el editor del Review of Keynesian Economics, ha publicado el año pasado un articulito en nuestra revista, y él dice, lo que me parece absolutamente correcto desde el punto de vista de la teoría clásica, que las razones por las cuales uno debe ser a favor de la liberalización de capital es exactamente la misma de la que uno piensa en la liberalización de la cuenta comercial. La cuenta comercial, que Roberto, estoy seguro, les ha hablado varias veces, es simplemente una cuestión de las ventajas comparativas y en la versión particularmente neoclásica del modelo de Fetcher-Olin, porque permite una alocación eficiente de los recursos. Y es exactamente lo que dice acá para la cuenta de capitales, que permite una alocación eficiente de los recursos. O sea, hay que siempre recordar, en el modelo clásico, en el antiguo modelo de la economía política clásica, eso no es verdad. O sea, sí, Ricardo era a favor de las ventajas comparativas y podemos tener una discusión sobre esas cosas, pero en la teoría clásica no hay ninguna presunción de que en el equilibrio de largo plazo los activos y los medios de producción están siendo utilizados de forma eficiente. Esa es una versión moderna, esa versión no está en Adam Smith y no está en la idea de la mano invisible de Adam Smith, ¿no? Es una confusión típica. Pero es una versión moderna de la teoría marginalista y eso es lo que domina en este ámbito. Para mí la versión más clara para explicar esto sigue siendo el famoso diagrama de Meltzer, que les pongo acá. El diagrama de Meltzer, como ven, tienen ahí en el lado izquierdo un país periférico. Yo me disculpo que esto estaba hecho en inglés porque era parte de una discusión justamente con la gente de la CEPAL, como les dije, y esto estaba en inglés, la gente hablaba todo en inglés. Y los países centrales, la idea es que en los países centrales hay más abundancia de capital, por eso se ve que el ahorro es mayor en el mundo desarrollado y por lo tanto la tasa de interés de equilibrio, que es una tasa natural, ¿no? Obviamente está la teoría de los fondos prestables, como se llama, tiene una tasa de interés más baja que en la periferia y eso implica obviamente que van a haber flujos de capital, esos flujos de capital van a ir del centro hacia la periferia. Y obviamente esto va a permitir que suba la tasa de interés en el centro y que baje la tasa de interés en la periferia y va a permitir una alocación más eficiente del ahorro globalmente en la economía global. De eso se trata la idea de la liberalización de la cuenta de capital. En esta lógica, obviamente, debería haber flujo de capital yendo del centro hacia la periferia. Es un famoso y conocido resultado de que eso no ocurre, más allá de que uno ajuste para lo que uno quiere, riesgo y etcétera. Ese resultado, aunque era conocido y sabido, y uno lo puede leer en autores de los años 40, 50, ha quedado conocido como la paradoja de Lucas, por Robert Lucas, el autor del Nuevo Clásico, que escribió un artículo al principio de los años 90 sobre el asunto, y eso ha quedado en la literatura más reciente sobre los flujos de capital, ha quedado conocido como la paradoja de Lucas, ¿no? Muy bien.
Pero, como yo les decía, esta idea de la liberalización comercial encuentra una barrera en el mundo práctico, ¿no? de los años 90. Hay un proceso que en América Latina tiene que ver, la liberalización financiera tiene que ver en gran medida, particularmente para los países más grandes, ¿no?, de la región, tiene que ver con la crisis de la deuda, y la crisis de la deuda que empieza en el 82 con el default mexicano, que lleva una década perdida y a una reestructuración de las políticas económicas en la región, ¿no?, el famoso consenso de Washington que nos inventan para nosotros. En esa lógica del consenso de Washington, que debo decir, entre los 10 mandamientos no tiene explícitamente, fíjense, no está explícitamente la liberalización financiera, una liberalización doméstica de las tasas de interés, o sea, eliminar la represión financiera, se hablaba, pero no había una discusión de la liberalización de la cuenta de capital. Y es en los años 90 que eso gana impulso, en particular por el continuado boom asiático, y ahí porque varios países en Asia empiezan a abrir sus cuentas de capitales. Importante en ese contexto el caso surcoreano, que entra para la OECD, y cuando entra por la OECD, una de las reglas es que tienen que abrir la cuenta de capitales, y por lo tanto ahí eso empieza a ser relevante. Obviamente eso viene justamente con la crisis asiática, y es en ese momento que ese impulso, en donde todo indicaba que la idea de que la liberalización comercial, como les dije, era triunfante políticamente, que era una idea, debo decir, estas ideas o sea, van más atrás a las críticas ya de Friedman al sistema de tipos de cambio fijos durante Bretton Woods, o sea, el 53, y o sea, estas ideas tienen larga trayectoria en la economía neoclásica, pero para este momento esas ideas, aunque sigan dominantes en el mundo de las ideas, en el mundo político hay una parada. Y es ahí en donde empiezan a pensar y repensar esta situación de lo que han hecho los flujos de capital por la crisis asiática. O sea, la crisis asiática es, en ese sentido, más importante. Si la crisis de la deuda latinoamericana lo llevó a pensar en el consenso de Washington, la crisis asiática lo llevó a pensar en esta teoría del crédito global. Y acá, debo decir, es un economista argentino que está en el BIS, que se llama Claudio Borio. Claudio Borio ha sido un autor central en estos temas. Él escribió un paper, ese que ahí cito con Dijatat, en el 2011, que es uno de los papers, de los artículos centrales en esta historia de los flujos de capital, en donde dice, mira, los flujos de capital son procíclicos, hay que repensar los flujos financieros, pero hay una idea bastante conservadora, como yo voy a hablar por detrás de esta noción de que los flujos financieros son procíclicos. O sea, procíclico quiere decir que en el boom se genera mucho más crédito y los flujos de capital vienen, y en la recesión se van, y además se contrae el crédito. Porque, y la idea conservadora que yo les digo es que lo que él sugiere es que hay que evitar el boom. Hay que evitar el boom. Yo ahí después al final le voy a hacer un contraste con la visión de Prebisch. Prebisch justamente en su visión del ciclo, y debo decir, allá en los años 30, yo voy a hablar sobre eso al final, lo voy a dejar para el final un poco, Prebisch era justamente a favor, Prebisch es uno de los primeros a imponer controles de capital como efectivamente ¿no?, la cabeza del Banco Central Argentino, aunque él era director, no fue el presidente al principio, porque era muy joven, pero Prebisch justamente lo que creía era que había que acelerar en el boom, porque no creía en esta visión de un límite natural para la economía, ¿no? Esta visión, al contrario, lo que sugiere Borio es que hay una tasa natural, pero esta tasa natural es más restringida, y que el problema es que esta gran cantidad de flujos de capital ha generado demasiada liquidez, y hay un exceso de liquidez que genera estas crisis, porque tiende a ser procíclico el capital. De cualquier forma, hay un elemento positivo, porque se han dado cuenta que los flujos de capital son procíclicos y que hacen más profundas las crisis. Entonces, es un elemento positivo. Esta idea ha llevado a repensar algunas cosas importantes en la teoría
del funcionamiento de la cuenta de capital. Yo creo que acá de lo más importante ha sido el trabajo de Lenray, que en particular sugiere que el famoso trilema, ¿no? La idea de que no se pueden tener estas tres cosas, no se pueden tener un tipo de cambio más o menos estable, o fijo pero estable, que no sea demasiado variable, o sea, necesario que sea absolutamente fijo, movilidad de capital, de vuelta, la idea de que movilidad de capital es buena porque genera mejor alocación de los recursos, y política monetaria independiente. Este era el famoso trilema original, y lo que ella dice, este trilema en realidad no es un trilema, es un dilema. O sea, la cuestión es, o tenés movilidad de capital o tenés política monetaria independiente. No importa el tipo de cambio. O sea, con cualquier tipo de cambio eso es importante porque obviamente después de Bretton Woods la estabilidad cambiaria es una quimera. Y para los países que tienen moneda soberana independiente, ¿no? Obviamente. Y en ese contexto uno tiene o control de capital o política monetaria. Y no hay entonces, obviamente, uno piensa, mira esto y dice, acá nos están diciendo que si querés tener política monetaria independiente, tenés que tener de alguna forma control de capital. Y efectivamente, como vamos a ver, dicen algunas de estas cosas. O sea, se han movido, esta es la justificativa teórica, pero viene del trabajo básicamente empírico. O sea, Lenray dice esto justamente mirando las mismas cosas acá que el señor Borio. Están mirando los flujos de capital. En particular notan una cosa que debo decir, es que son los flujos brutos, no los flujos netos, que tienden a ser más procíclicos, se nota más, sean ya los flujos, particularmente los flujos de portfolio, más que los de inversión extranjera directa, pero que son los flujos brutos. Y además ella sugiere, hay este debate, la otra posición que me parece importante en todo este debate, y yo la voy a retomar al final también en mi crítica, pero es otro elemento muy importante. O sea, hay tres que le estoy diciendo, ¿no? Que son las tres cosas ahí. Los flujos de capital son procíclicos, hay un dilema, no un trilema, y por lo tanto hay una necesidad de control de capital, y lo que domina estos flujos de capital, según el Lenray, son los elementos de empuje, o sea, los elementos externos, no los elementos domésticos, los de tire, ¿no? De tirar, que serían las políticas domésticas, o sea, la tasa de interés del Banco Central del país periférico, las condiciones fiscales, las condiciones de la cuenta corriente, si ustedes quieren, y otras cuestiones domésticas, ¿no? De riesgo, de lo que fuera, de la cartera de deuda en moneda extranjera, en moneda doméstica, etc. Pero ella dice, no, cuando uno mira lo que domina esto, y esto es algo que va a los años 90, acá de vuelta hay alguna contribución de economistas argentinos neoclásicos, creo que el fundamental es Guillermo Calvo, que justamente en los años 90, cuando vuelven los flujos de capital para América Latina, después de esa década perdida que les hablé, dice, ¿y por qué volvieron los flujos de capital a América Latina? Porque habían bajado las tasas de interés en el centro, y es los elementos de lo que pasaba afuera, en el centro, en Estados Unidos, esencialmente en Europa en menor medida, que es lo que empujan esos flujos de capital a volver a la región. Y lo que Lenray dice es, cuando uno mira la evidencia, lo que sugiere todo esto, que son los factores de empuje, o sea, la política monetaria, si ustedes quieren, en el país hegemónico, en Estados Unidos y en menor medida en el Banco Central Europeo, lo que determina los flujos de capital. Y yo acá los pongo para mostrarle un poco cómo es importante lo que pasa en la política monetaria en nuestros países. No sé, si yo pongo la flechita, ¿ustedes la ven acá? No, ¿no? Creo que no. Pero bueno, Sí, si usted... ¿Sí la ven? Ah, bueno, perfecto. Si ustedes ven acá, o sea, en momentos de crisis, esta es la crisis argentina, ustedes ven que se abre acá la brecha, o sea, mientras todavía está subiendo acá está dando, lo mismo pasa acá, ustedes ven que acá ya empieza a caer, con la crisis del 2008, las tasas, esta es un combinado, el centro son Europa y Estados Unidos, la periferia son varios países de América Latina, son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, México. Hay varios de Asia, Corea del Sur, Tailandia, Malasia, y unos cuantos de África. Hay África del Sur, Nigeria, hay unos cuantos países periféricos. El punto es, ustedes ven que acá sigue subiendo,
Eventualmente, obviamente, también cae, pero cae bastante más tardíamente comparado con lo que cae en el centro, entonces se abre la brecha en la crisis. Pero ustedes ven que siguen más o menos una trayectoria. En momentos de crisis el diferencial se abre un poco. Estas son las tasas básicas, obviamente, en las dos regiones. Y ustedes tienen ahí una noción de cómo estas tasas, en alguna medida, las nuestras, siguen lo que pasa en el centro. Y son estas tasas del centro que son centrales para entender lo que pasa con los flujos de capital. Yo acá debo decir que obviamente uno no puede esperar que la paridad del tipo de interés sea suficiente para explicar todos los flujos. Es un elemento no suficiente para explicar los flujos de capital, pero es necesario. O sea, sin esos diferenciales que ustedes ven siempre positivos, o sea, siempre es más alto en la periferia, no podríamos ni siquiera atraer fondos de capital y mucho menos evitar la fuga de capitales en momentos de crisis. Entonces, ese diferencial es importante, es una de las reglas centrales. La gente confunde esto con teoría neoclásica. Obviamente, la competición, la lógica de la competición y la idea de que hay una tendencia a la uniformidad de las tasas de ganancia y que esas tasas de ganancia están relacionadas de alguna forma con las tasas de interés, es una cosa que va a los autores clásicos. Y hay entre los clásicos y entre los neoclásicos muchas diferencias. Por ejemplo, un autor como Ricardo y un autor como Wicksell, que son muy diferentes, uno es clásico, el otro es neoclásico, y hay grandes diferencias. Los dos creen que lo que determina estos flujos es esencialmente algo real. Ricardo creía que eran los flujos asociados, o sea, las ganancias reales que para él estaban muy determinadas por la productividad agrícola, y en Wicksell es la actividad del capital, lo que yo les mostré ahí en el gráfico de Meltzer. Hay una tradición muy diferente, que en los clásicos va a Tuck, va a Marx en mi visión, y va a Keynes en las teorías que intentan abrirse y separarse de la teoría neoclásica en el mundo más moderno, post-keynesiana si lo quieran llamar, que lo ven como algo monetario. O sea, en ese gráfico, olvídense ahí de esas tasas naturales, es puramente monetario y esos flujos son importantes. Entonces, el hecho de que uno tenga algún tipo de movimiento de los flujos asociados a estas tasas y que haya una fuerza que genera tasas uniformes con diferenciales por riesgo, etc., no es necesariamente clásico o neoclásico, tiene varias versiones y algunas de ellas incompatibles dentro de la misma escuela de pensamiento. O sea, en ese sentido creo que uno puede leer lo que yo les mostré ahí de Ellen Ray y tener una lectura muy diferente de esos resultados. ¿Por qué les digo eso? Porque, como vamos a discutir al final, hay una tendencia de las tasas de interés en el centro a caer, y eso es leído en la teoría neoclásica conversional. La persona central acá es Larry Summers, que fue presidente de la Reserva Federal, que dice que la tasa natural ha caído. O sea, ¿y ha caído por qué? Porque hay menos oportunidades de inversión, así que yo les vuelvo acá un segundo y les pongo, perdón, si les puedo usar la gráfica que teníamos antes. Es como si acá en el centro hubieran caído las inversiones, ¿no? Y hay lo que ellos llaman, ¿no?, un exceso de ahorro global, ¿no?, la famosa tesis del Global Savings Glut, que es de Bernanke, y esto hubiera traído los ahorros para acá. Entonces lo que tenemos es una tasa de interés muy baja natural. Y yo lo que creo que eso es obviamente un error. Las tasas han sido más bajas, pero es por la liberalización financiera, la desreglamentación financiera, que ha generado fragilidad financiera en el sentido de Minsky, mucho más capacidad de generar activos con elevados niveles de riesgo, y que esa mayor fragilidad financiera es lo que ha obligado a los bancos centrales a tener tasas más bajas. Pero, o sea, uno puede tener el mismo fenómeno, pero darle una interpretación muy diferente. ¿Qué dicen, por lo tanto, Ellen Ray sobre lo que hay que hacer? Y Borio, debo decir. Entonces, si uno mira esta literatura, yo, como le dije, lo que hay que hacer hay que reducir la posibilidad de estos crisis financieras, conteniendo
el crédito en el periodo del boom. Esa es la lógica que está por detrás de estos artículos. Si uno mira acá, yo le cito explícitamente a la Ellen Ray. La Ellen Ray, yo acá les voy a poner lo voy a traducir más o menos, ¿no?, de mi forma, le dice que los controles de capital, los flujos de capital, perdón, son solo positivos, tienen un efecto benéfico, solamente cuando el país ya llegó a un cierto nivel de desarrollo institucional y financiero, ¿no?, del sector, o sea, de desarrollo financiero institucional, las instituciones financieras. Y la idea es, por lo tanto, que los controles de capital pueden ser usados, pero ella igual te dice que prefiere los controles macroprudenciales y dice, ahí acá lo cito explícitamente, me parece importante notarlo, que dice, el problema de verdad es el exceso de crédito. O sea, es que las instituciones locales, porque no hay suficiente desarrollo de instituciones, o tenemos bancos centrales que no son muy desarrollados y capaz que tenemos que dolarizar, porque nosotros no somos capaces de tener instituciones y controlarlas bien. Entonces, en ese caso, como no hay capacidad institucional de reglamentar a los bancos y el funcionamiento del sistema financiero, terminamos teniendo estos booms de crédito, etcétera, y obviamente en este caso, los controles de capital tienen que ser vistos como un sustituto parcial para las medidas macroprudenciales. Ahí es lo que yo les dije de la división entre las dos cosas, que no son muy divididas, pero ellos la ponen muy marcadamente para decirles, no, lo que hay que hacer es evitar el crédito en el periodo del boom. Y lo que les voy a decir, la otra cosa que no está dicha acá es que obviamente, como vas a evitar el crédito, lo que evitas también es la expansión fiscal. O sea, lo que quieren es una economía que no crezca mucho, que está resentida. Entonces, quieren que no haya desarrollo en los países en desarrollo. O sea, si sostenés el boom del crédito, ¿cómo vas a crecer? De ahí lo que yo les dije que Previch en los años 30, 40, pensar, no, acá hay que soltar las cuerdas y permitir el crecimiento en el boom, porque inclusive como él pensaba en forma dinámica, dice, si uno lo suelta, el límite de la economía, justamente ese límite máximo que pueda tener, se mueve. O sea, la preocupación era otra, era con restricciones externas, que esta gente obviamente no habla mucho. Y lo mismo dice el señor Borio, o sea, de alguna forma les dice la misma idea y usan, fíjense, la expresión, ¿no? No es el problema, tienen un cierto cuidado, no dicen es que es un exceso de ahorro, porque obviamente es una cuestión financiera, pero lo llaman en vez del exceso de ahorro global, ¿no?, el Global Savings Plan, lo llaman, acá el artículo de Shin, que también está en el BIS, ¿no?, en el Banco de International Settlements, él lo llama el exceso de crédito bancario global. Es esa misma idea. ¿Y por qué notan? Sí, lo que el gasto requiere es financiamiento, no ahorro. O sea, es una visión un poco más sofisticada, pero desde el punto de vista de lo que están hablando, pero es esencialmente la misma idea. Y lo que hay que restringir es el crédito. Entonces, los controles de capital son limitados para ser usados en forma temporaria por países que son subdesarrollados porque no tienen desarrollo industrial, institucional en el sistema financiero y que necesitan, por lo tanto, imponer estos controles de capital como forma temporaria. Pero lo que deberían estar haciendo es controles macroprudenciales, eso sí es aceptable, y eventualmente, cuando tengan el desarrollo necesario, moverse a tener una liberalización de la cuenta de capital. Y acá creo que me voy aproximando al tiempo de concluir y aunque yo lo puse así como conclusiones, tengo varias cosas que decir, pero no me quiero exceder tampoco y diré algunas cuantas cosas. Entonces, en primer lugar, yo debo decir que yo siempre fui muy escéptico con relación a la idea de que el FMI ha cambiado. Yo escribí un articulito que salió en el 2014 ya, o sea, hace 6 años, y poco después del cambio institucional de la visión del FMI, que estaba publicado en la revista Development and Change, que la publican en Holanda. Y en esa revista lo que decíamos con mi coautora era Kirsten Ford, decíamos que cuando uno mira lo que dice el FMI y lo que hace el FMI, las dos cosas, hay una gran distancia, ya se veía en esa época. O sea, el FMI en esa época particularmente prominente en el ajuste que ocurrió en la periferia europea, y se veía que el FMI decía en su parte de investigación no operacional que los controles de capital relevantes,
que la austeridad fiscal no es necesariamente lo mejor, y cuando uno iba y miraba los préstamos de ayuda del FMI, sin ningún cambio, seguían básicamente promulgando la misma cosa. Liberalización de las cuentas de capital, políticas de austeridad en lo fiscal, cuando posible, no en el caso griego obviamente tampoco, como sería en El Salvador, cuando posible devaluación de la moneda. O sea, las políticas tradicionales del Fondo Monetario seguían estando en su lugar. Entonces yo siempre fui muy escéptico con relación a la posición del FMI, y lo que acá les estoy diciendo es que la posición teórica tampoco ha cambiado mucho. Hay una serie de explicaciones que yo acá no he entrado mucho en ellas, pero son esencialmente de naturaleza de problemas informativos, o sea, vienen de toda la literatura que podríamos llamar nuevo keynesiana, o en el caso de las cuestiones financieras, algunas veces del behavioral finance, que sugieren problemas de información, y que esos problemas de información de alguna forma permiten temporariamente los desvíos de la economía de sus posiciones óptimas, y es por esa vía que se reintroduce la posibilidad de control de capital, pero obviamente la lógica es que sin estas imperfecciones los mercados de capitales funcionan de forma eficiente, y es mejor tener, obviamente, libertad de movimiento de capitales que restricciones y regulación. No es que hay, al contrario de lo que decía Keynes, como yo le sugerí, una tasa monetaria, y que esas tasas monetarias tienen que ver con cuestiones que son absolutamente desconectadas de la alocación eficiente de los recursos, y que pueden implicar situaciones que son subóptimas desde el punto de vista de la alocación de recursos por tiempo indeterminado. O sea, los mercados financieros no producen en esta visión resultados óptimos. Los mercados financieros, como acá decía Keynes en los años 30 ya, funcionan como lo que él llamaba ¿no? un beauty contest, ¿no? un concurso de belleza. Los concursos de belleza de los cuales hablaba Keynes eran concursos de belleza que había en los diarios ingleses, en los cuales uno tenía que votar no eran bebés, no el bebé que uno creía que era más bonito, sino el bebé que uno creía, que la media de la gente creía que era el más bonito. Entonces, un mercado financiero es uno donde uno depende de adivinar lo que la visión media de lo que es la visión media es, y que por lo tanto tienen un grado de incertidumbre y de posibilidades de quedarse estancados en situaciones subóptimas que es interminable, y sin intervención del gobierno no hay posibilidad de manejarlos. Por eso Keynes era a favor justamente de los controles de capital, y es algo que él peleó ahí en Bretton Woods. Y debo decir, lo mismo pasa con Raúl Prebisch. Raúl Prebisch en ese momento, porque tiene que manejar la cuenta de capitales como gerente del Banco Central en la Argentina, y ve los problemas de esto, ellos incluyen control. Entonces el Banco Central argentino, que es creado en el 25, es uno de los pioneros en el uso de controles de capital y de controles de cambio, y esos son impartidos en varias misiones monetarias que tuvo la Fed en los años 40, en el marco de la política de buenos amigos de Roosevelt, por América Latina, que eran, por lo general, la gente mucho habla de las misiones de Kemmerer, pero estas eran las misiones de Triffin. Triffin trabajaba para del famoso Triffin, del dilema de Triffin. Triffin trabajaba para la Reserva Federal en ese momento, antes de ir para Yale, creo que fue, y lo invita a Prebisch. Así que Prebisch fue un doctor monetario también, y estuvo en las misiones a Paraguay, a Santo Domingo, etc. Sobre esos temas hemos publicado con Esteban en la revista de la CEPAL, y hay un esfuerzo de sacar algunas de las publicaciones de algunos de los artículos y materiales de Prebisch que no se habían publicado. La cuestión ahora de repensar esto, o sea, obviamente hay que repensar estas cosas. ¿Por qué? Porque estamos en una situación de vuelta en donde los flujos de capital nos han generado crisis sistemáticas, nos han atrapado en una situación difícil. O sea, los países que se encuentran en mayores dificultades obviamente son los que no han conseguido en los años 2000 tener grandes niveles de reservas, son los países que han sido obligados a dolarizar formal o informalmente,
no sin ir más lejos en América del Sur, para darle ejemplos, Ecuador en grandes problemas, con ayuda del FMI, la Argentina obviamente que dio los defaults, etcétera, más allá de la pandemia, estas cosas, y que viene de un default que había ocurrido 18 años antes, no más, y Venezuela, ¿no? Que tiene además las sanciones, el embargo, etcétera. En estos casos, obviamente la situación es bastante más complicada y hay que, o sea, repensar el uso de los controles de capital. Hay que, inevitablemente, algo que yo siempre digo para la gente heterodoxa, le duele, como yo les dije, justamente en estos casos, en esos casos en donde hay menos reservas internacionales, es en donde uno necesita tener la política monetaria con una tasa de interés más elevada para evitar las posibles fugas, para crear los mecanismos por los cuales uno genera que los agentes intenten acumular en moneda doméstica. Yo creo, y lo digo con dolor, sabiendo a la audiencia que se lo digo, que creo que el proceso de desarrollo requiere una moneda nacional y que la élite local esté dispuesta a acumular en moneda local. O sea, tiene que haber un proyecto nacional de desarrollo. Mientras estemos jugando con estados nacionales, el proyecto es un proyecto nacional de desarrollo, no porque yo sea nacionalista en el sentido terrible de la palabra, yo soy internacionalista en casi todo, los pueblos son hermanos, etcétera, todas estas cosas, pero lo digo porque los proyectos de desarrollo, nadie viene de afuera a desarrollarnos, y no van a venir de afuera a desarrollarnos. Estos proyectos requieren eso, y se requiere para eso una capacidad de gasto en moneda nacional, y hay que ser capaz de evitar esta restricción externa. Lo positivo en el medio de esto es que justamente porque en el centro ha habido esta serie de crisis financieras, las tasas de interés en el centro, esos elementos de empuje, como dice la señora Ellen Rey, van a quedar en el marco internacional por un periodo muy largo. Y además, porque se ha abierto una disputa comercial y industrial, obviamente, hegemónica entre China y Estados Unidos, hay un espacio que se crea para políticas de desarrollo al nivel nacional. Si América Latina, ¿no?, va a poder aprovechar esas oportunidades es otra discusión, pero dejo eso para las preguntas y les agradezco por haberme oído. Muchas gracias, Matías. Ha sido muy interesante. Vamos a abrir la fase de preguntas para que te puedan hacer las personas que han estado participando, escuchando. Y bueno, siempre en esta conferencia les digo que si pueden abrir el video, además del micrófono, para por lo menos vernos en algunas de estas actividades. Así que está abierto el micrófono para que hagan preguntas, ¿sí? Los invito a que participen. Los tengo tímidos. No muerdo. Ups, casi me cae el reloj. ¿Y cómo ves, te hago yo una primera, cómo ves, digamos, ese cambio en la postura, digamos, del fondo en lo que tiene que ver con la apertura comercial? Pienso. ¿Ves que hay algún cambio también? ¿O? Yo creo que ahí el fondo queda con una situación problemática. O sea, el fondo siempre fue un lugar raro, porque vamos a decir la verdad, en los años 40 a 70, ¿no?, en el periodo de Bretton Woods, el fondo, aunque el consenso era de que había que tener control de capital y que la liberalización comercial se hacía muy despacito y cuidado, el fondo siempre fue muy monetarista, o sea, las teorías de Pollack estaban allá desde el principio, Fleming estaba allá desde el principio, el Mundell Fleming, que me imagino que todavía les das a tus alumnos. O sea, ustedes vieron el ISLM con perfecta movilidad de capital, ¿no?, la curva de la balanza de pagos, horizontal.
esos modelos son todos del Fondo Monetario, o sea, lo hace el señor Mandel, que estaba, o sea, conectado con el fondo, y Fleming, que era un economista del fondo, el modelo de Pollack, que es una extensión del modelo de Friedman para la economía abierta, que lleva a Frenkel no Frenkel el argentino, no el Jacob Frenkel, que estuvo en el Banco Mundial y en el FMI, fue presidente del Banco Central de Israel, y la versión, ¿no?, del ajuste monetario de la balanza de pagos. Esto ya en los años 70, pero, o sea, el fondo siempre fue muy conservador en ese sentido y muy liberal, neoliberal. Los cambios, como dije, me parecen más de tono, y en el medio de una situación que yo creo por cuestiones geopolíticas en Estados Unidos. O sea, gane Trump, gane Biden, la cuestión comercial no vuelva a lo que era antes. Creo que la situación con China, o sea, el tono puede ser diferente con Biden, pero creo que hay un entendimiento de que es una amenaza a la posición americana. Así que yo creo que en ese sentido creo que el mundo ha cambiado, o sea, y había cambiado. No fue Trump que cambió eso ya venía cambiando desde antes. Era visible en algunas cosas que Estados Unidos tenía y enfrentaba problemas, y que ahí iban a haber cambios en ese ámbito. En ese sentido, creo que el FMI va a limitarse, como el FMI no tiene que hablar directamente de estas políticas, va a decir muy poco. Pero ojo, yo lo que siempre digo, la cosa de los tratados de libre comercio, ¿no? Esos tratados de libre comercio, los tratados bilaterales de inversión, en gran medida son ahí en donde ponen las cláusulas financieras para la apertura de la cuenta de capitales, etc. Y por lo tanto, eso, y muchos de ellos ya están firmados y están en el lugar, así que la capacidad de reimponer estos controles es bastante limitada. Así que yo no lo veo, o sea, es una pelea seguir imponiéndolos, y no veo que con inclusive estos cambios al nivel más global, porque Estados Unidos siempre hizo esto, o sea, hay una retórica que van a seguir usando en el FMI, de que te van a decir, sí, hay que... los mercados, por eso esta cosa de que sin impacto, los mercados siguen siendo de algún nivel, funcionan, pero ellos por el otro lado hacen algo diferente. El sociólogo Fred Block, que escribía inclusive sobre estas cosas financieras, y no sé si ustedes lo han leído, pero Fred Block habla de un Estado desarrollista escondido en el caso de Estados Unidos. O sea, que está ahí a través del Pentágono, a través de las agencias de inteligencia que promueven las corporaciones nacionales, que gastan para promover desarrollo industrial, pero hacen ver que lo que permite todo esto es ¿cómo se llama?, la mano invisible del mercado. Pero uno de los grandes ¿quién son los grandes contratistas hoy en día del Pentágono? Y de la CIA, Amazon, Google, todas estas compañías gigantescas tienen grandes contratos con el sistema de seguridad americano. Así que sigue siendo el mecanismo por el cual ellos promueven a sus grandes corporaciones. Entonces, en ese sentido, no me parece que va a haber gran diferencia de lo que Estados Unidos hace en ese ámbito. Va a seguir habiendo gran intervención, porque ya siempre hubo. O sea, la liberalización era siempre para nosotros. Es para el mundo periférico, pero no para ellos. Sí. Bueno, anímense a hacer unas cuantas preguntas. Me parece que es un tema muy interesante, sobre todo muy difícil, digo, para una economía dolarizada. Sí, no, el caso de, o sea, en el caso de ustedes es una cosa muy complicada, es todavía más complicado, porque los flujos tienen efectos mucho más duros y mucho más directos. Yo no he visto cómo anda la situación de la cuenta corriente, pero yo me acuerdo la última vez que la había visto, ustedes la financian todavía en gran medida con remesas. Y eso es no sé si eso ha cambiado mucho, ¿no? O sea, pero obviamente las remesas también son extremadamente procíclicas, ¿no? O sea, van a enfrentar graves problemas este año y el año que viene. Entonces viene una situación muy dura, ¿no?
para toda la región. O sea, la pandemia acá simplemente complica una situación que me parece que ya era complicada en la región, por lo general. ¿Preguntas? ¿Puedo preguntar? Sí, dale, dale, hermano. Matías, es Armando. ¿Qué implicaciones podría tener esos intentos de los países periféricos para evitar la fuga de capitales, pensando en la acumulación de reservas o tasas de interés elevadas? ¿Qué implicaciones podría tener en los procesos de acumulación? Es una buena pregunta, lo que la gente siempre reclama. El punto de Armando, gracias por la pregunta. Armando, lo que Armando dice es, claro, subo la tasa de interés, ¿qué pasa con el proceso de acumulación en el cual yo le estoy poniendo una tasa de interés muy elevada y permitiendo una financiarización, si se quiere, de la acumulación a nivel doméstico de las oligarquías locales? Y eso en alguna medida pasa, por ejemplo, en Brasil. Brasil ha tenido durante un largo periodo, ahí el periodo que yo estaba en el Banco Central Argentino hace 10 años atrás, nosotros no acumulamos reservas. El Brasil acumuló reservas. El Brasil en esa época, durante el gobierno de Lula, tenía tasas de interés muy altas. Muy altas. Esas tasas de interés muy altas, entre otras cosas, remuneraban al capital doméstico, y en el Brasil eso va a los años 60. O sea, el Brasil es probablemente de los países de la región el que tiene el mercado de capitales y de bonos públicos en moneda doméstica más desarrollado. Y eso en parte era porque siempre daban una remuneración nominal por encima de la inflación y más alta de lo que podías ganar en el exterior. En el caso del periodo de Lula lleva una apreciación cambiaria, porque hay flujo de entrada, lleva a una significativa acumulación financiera. Pero al mismo tiempo, ¿qué hace el gobierno de Lula? Y doy Lula porque creo que es un ejemplo justamente para responder la pregunta acá de Armando. ¿Cómo acumulas? El Brasil no creció demasiado, creció menos de lo que, por ejemplo, la Argentina y algunos otros países de la región, yo que sé, Perú, que siempre crece rápido. Pero creció bastante. Creció y creció redistribuyendo en un país que es muy desigual, ¿no? ¿Y lo hizo cómo? Porque hubo inversión pública, porque se usó el Banco de Desarrollo, o sea, para promover gran expansión del crédito para la inversión de las empresas públicas, en particular la Petrobras. Había habido una reactivación de la industria, por ejemplo, naval, para hacer las torres estas de prospección en el mar, para hacer los barcos que podían ir y sacar el petróleo. Todo esto estaba combinado con una política de campeones nacionales. No todo bien hecho, obviamente. También promovieron los campeones nacionales en la venta de carne, ¿no? Y había corrupción, no hay duda, y esa corrupción, la investigación la saca Estados Unidos y es por donde lo agarran a Lula. Él personalmente, le debo decir, no tenía nada que ver. Si hubiera tenido... o sea, no tiene una cuenta en Suiza, no tenía nada, todo lo que supuestamente tenía era un departamentucho ahí en Guarujá, pero que ni siquiera era de él, así que no le encontraron nada al pobre hombre. Si lo hubieran encontrado, sabes cómo estaba. Pero el punto de esto es simplemente que, obviamente, ahí en la Petrobras había alguna grado de corrupción, pero me parece secundario, o sea, me parece que hay que agarrar a la gente que es corrupta, pero me parece que era un problema. Pero había un proceso de desarrollo que no venía, o sea, venía a pesar de las tasas elevadas. Entonces, hay que, de alguna forma, lo que esto sugiere es que hay que compensar esas tasas elevadas con un proceso más vigoroso de desarrollo, y ese proceso, justamente porque a la clase privada, oligárquica, le estás dando remuneración financiera, tiene que venir por la vía del Estado. No queda mucho como alternativa. Pero lo que yo estoy diciendo es que justamente eso pasa en todos los países, pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos uno no puede pensar en el desarrollo nacional si uno no piensa en las políticas de compra y de gasto del Estado. O sea, más allá, o sea, no es que la tasa de interés baja en Estados Unidos, es lo que promueve el desarrollo en Estados Unidos. Lo que promueve el desarrollo en Estados Unidos es que, en última instancia, el gobierno, o sea, Estados Unidos, el gobierno nacional gasta 800.000 millones de dólares en defensa. Y buena parte de eso no es, ¿viste? O sea, hay todo el mundo. Pero no es solo una cuestión intrínsecamente asociada al poderío militar americano, que también está ahí, pero es ligado a la promoción industrial y a la promoción del desarrollo y la creación de nuevas tecnologías. Yo siempre digo, la gente te dice, ¿por qué
¿viste? El coche eléctrico o el coche autónomo, el coche que se mueve solo, ¿no? La gente dice, ¿por qué? ¿Viste? Que era el Google Car o lo que fuera al principio, ¿no? Y después el Uber, que lo intentaron. Esto empezó porque Estados Unidos estaba en guerra en Irak y tenían que poner a los soldados ahí en el medio en Afganistán, y DARPA, el Departamento de Defensa americano, le dice, no, para, a ver, háganme un coche ahí que funcione, que pueda manejarse solo, así yo puedo mandar... Entonces, de ahí viene que Estados Unidos está en la frontera de eso. Está bien, los chinos están intentando agarrar y hacer lo suyo, copiando, etc. Pero esto empieza todo ¿por qué fueron a la Luna y todas las tecnologías? Viene bien del gobierno americano. ¿De dónde viene la computadora? Yo siempre le pregunto a mis alumnos, ¿cuál es la gran invención de la tecnológica militar de la Segunda Guerra Mundial? Y todos me dicen la bomba atómica. Y yo, no, la computadora. Había varias computadoritas, pero la primera computadora, que es como nosotros pensamos la computadora, es una computadora que es programable, que es multifunción, es el ENIAC, que fue hecha para tirarle bombas a los alemanes. Queda lista el año siguiente, en el 46, acá en Pensilvania. O sea, que donde estoy yo. Lo inventan ahí, la Internet. ¿De dónde viene? Que estamos acá conectados. Viene de DARPA, era ARPANET, conecta los computadores. También viene del Estado Nacional. Entonces, el desarrollo, no hay desarrollo sin Estado Nacional, no hay desarrollo sin un proyecto nacional de desarrollo. Por eso les dije, no, y obviamente, ¿cómo compras ahí a la oligarquía nacional? Y bueno, en este caso nuestro hay que darles alta remuneración financiera, que acá no es necesario, necesariamente, o sea, acá se la dan de otra forma. ¿Cómo le dan la remuneración financiera alta? O sea, como fíjate, ellos también la tienen, Armando. Ellos acá se la dan por lo siguiente, es las burbujas estas que tienen locas, acá las tasas de interés pueden ser bajas, pero ¿cómo gana la gran élite de dinero? ¿Por qué se quedó mucho más rico el hombre este de Tesla? ¿No? El Elon Musk o el Bezos de Amazon. Porque los precios en el Stock Exchange, ¿no? Los precios de los activos han ido para arriba, entonces también están ganando financieramente. No están ganando en la bicicleta financiera de los bonos públicos, porque esos pagan poco, pero están ganando en la bicicleta financiera entonces, tienen grandes ganancias financieras y al mismo tiempo hay una política del Estado que empuja el desarrollo. Y hay que hacer algo similar en nuestros países. Claro, con muchas limitaciones. Yo siempre le digo a la gente dice, vamos a ser un país hegemónico. No, ¿viste? Lo que queremos es crecer un poco para, ¿viste? Y distribuir un poco para sacarnos, ¿viste? Las cosas bases. O sea, yo digo, hay cosas que son simples, viejo. Eliminar la pobreza no se elimina fácil, pero eliminar el hambre se elimina. ¿Te das cuenta? El Brasil en los años de Lula eliminó el hambre. Y no es poco eliminar el hambre. ¿Viste? Que la gente decía Lula, que los chicos, que los pibes tengan tres comidas por día, ¿viste? Eso se elimina. Brasil estaba en la lista de los países que tenían hambre, sale de la lista, por eso el líder de la FAO pasa a ser un economista de la Unicamp, ligado a Lula, y porque esos proyectos sacaron el famoso Fome Cero, ¿no? Saca a la gente del hambre. O sea, hay cosas básicas, ¿no? Cosas básicas que nosotros deberíamos poder hacer que son desarrollo. ¿Qué es desarrollo si no sacar a la gente del hambre? De mejorar las condiciones de vida un poco a la gente, ¿no? Entonces, esas cosas son perfectamente factibles. Se puede tener desarrollo al mismo tiempo que acumulamos un poco de reserva, bajamos las fluctuaciones locas que tenemos del tipo de cambio, que le decimos a nuestra élite, ustedes quieren acumular, está bien, pero en moneda doméstica, acá, hijo. No, viste, tener la guita en este momento tenemos elites que en última instancia, vos fíjate, el presidente argentino anterior, Macri, lo agarra con dinero en las cuentas de Panamá. Estaban los Panama Papers. Y se da un perdón a sí mismo. Es una historia de no creerse. Y quiere meter presa a la Cristina en donde no lo encuentran. O sea, yo te digo, si a esta gente fuera tan corrupta y le encontraban la cuenta en Suiza, ¿te das cuenta? O las cuentas en los Panama Papers. No aparece Cristina en los Panama Papers. ¿Qué han aparecido? Fue Macri. Y entonces el punto es, yo no tengo ningún problema, o sea, que acumule, pero que acumule por lo menos, viste, el dinero, no nada en un offshore, pero que lo tenga ¿cómo se llama? Yo qué sé, en tierra argentina. Inclusive eso lo tienen escondido, porque la propiedad de la tierra en Argentina no queda claramente de quién es y no le cobran un centavo, ¿te das cuenta? Entonces, encima de eso, o sea, la gran producción de soja, eso, que es la única cosa que realmente podemos hacer eficientemente en este momento, ni siquiera eso podemos, ¿cómo se llama?, sacar ventaja del país como un todo. Es una cosa, es muy complicada. O sea, si vamos a seguir haciendo ese tipo de cosas, no hay cómo desarrollarse. Lo doloroso de eso, o sea, yo creo que de ahí viene la pregunta de Armando, lo doloroso de eso es que sí. Lo que yo estoy diciendo es que creo que hay que darle a la oligarquía nacional un cierto grado de beneficio financiero. Es el trade-off, si querés,
para poder permitir políticas de desarrollo un poco más amplias. ¿Más preguntas? Quizás solo con lo que decía, a veces el pensamiento político es de que cuando invertimos en la alimentación o en la pobreza es una inversión estéril, ¿verdad? Y quizás eso sería el problema más grande que se tiene. Y bueno, Andrés, ¿no? Sí. Sí, estoy de acuerdo. O sea, obviamente hay un elemento acá de cuáles son las metas del desarrollo, y obviamente que normalmente para las élites locales eliminar cosas como eso, el hambre, la pobreza. O sea, yo dije, la pobreza es difícil de eliminar, pero lo tiene que intentar, obviamente. Lo que digo es que no es tan fácil. Programas ¿cómo se llama?, de supresión del hambre son relativamente simples, y los problemas de la pobreza son más graves porque la pobreza es siempre una cosa que se mueve, ¿no? Porque la pobreza, por más que sea una línea absoluta, estás abajo, estás arriba, esa línea se mueve. O sea, vos fíjate, en realidad nosotros todos acá somos privilegiados. Están todos con una conexión de internet en casa, que pueden tener una computadora y estar mirando acá y claro, no es verdad de gran parte de las poblaciones en nuestros países, ni siquiera en Estados Unidos. Hay un montón de gente que no tiene acceso a la internet en Estados Unidos, porque es un país muy desigual y muy latinoamericano en muchas cosas. Esas cosas son más complicadas de manejar, y los consensos son más complicados, y las divisiones sociales son en particular, creo que son exacerbadas, y siempre se encuentra una forma, las élites siempre encuentran una forma de crear conflictos que son, para mí, de alguna forma, formas de maneras de camuflar el conflicto político-social relevante de clases. Sin querer disminuir, hay una serie de conflictos importantes. O sea, no estoy queriendo decir que, por ejemplo, en Estados Unidos hay un problema racial, o sea, matan a afrodescendientes la policía de forma regular, hay violencia de género, o sea, es interminable las listas de problemas que hay. Nosotros tenemos los propios, ¿no? Con comunidades indígenas, de género, todo lo que uno quiera. Yo no quiero disminuir ninguno de esos problemas, pero obviamente en muchos casos estas cosas son utilizadas para sacar el foco de estas políticas más necesarias de desarrollo. Yo en el caso americano siempre digo, es impresionante la cantidad de gente de la clase trabajadora blanca americana, ¿no? En los estados estos como Pensilvania, que votaron por Trump, en los cuales si uno va un poco por estas ciudades por acá cerca, que están destruidas porque el proceso manufacturero acá ha colapsado en gran medida. Se perdieron en los últimos 20 años unos 5 o 6 millones de trabajos industriales, se nota, y esta gente vota en contra de sus intereses económicos, vota en contra de tener salud pública para todo el mundo, y en gran medida porque son en contra de extenderle estos mismos beneficios y estas ventajas que ellos creen que ellos tienen, en muchos casos no las tienen, a otras etnias raciales, a hispanos, a inmigrantes, que ven como algo muy, muy negativo. Y claro, esas divisiones son o sea, es por eso que la economía es economía política, ¿no? Es porque es justamente cómo uno maneja estos conflictos. Para eso, obviamente, lo único que yo puedo decir es por eso el proceso de desarrollo no es fácil. Si fuera fácil, no seríamos todos desarrollados. O sea, es una cuestión de manejar estos conflictos en nuestros países, ¿no? Hay que manejar estos conflictos, conseguir el balance de políticas, ¿no? De donde pone uno la tasa de interés para acumular reservas, para no tener la volatilidad de capitales, hacer el gasto en los sectores que son relevantes, y al mismo tiempo no encontrarse con una crisis externa, o sea, que pueden ocurrir a cualquier momento. Nosotros las restricciones externas han sido muy brutales para ponerle a Argentina, que no ha tenido las sanciones que ha tenido Venezuela, pero ponerle Venezuela o Cuba, ¿no? Que son sanciones brutales que han tenido todo el tiempo.
Yo creo que el problema de ustedes, si puedo hablar, el problema de ustedes es el problema mexicano. Ustedes todos están de Panamá, en realidad yo diría de Venezuela para arriba, porque Colombia también, Colombia, Venezuela, están todos muy cerca de Estados Unidos. Entonces, el proceso de integración, yo con Esteban escribimos un artículo hace como 10 años en el Journal Post-Keynesian Economics, que dice justamente que nos hemos dividido en América, tenemos una cosa sola. Ahora América del Sur es esencialmente productora de commodities, pero América Central, México, son productores de gente. Entonces, y lo que yo digo, ustedes son un epítome de esto, o sea, porque fíjense, ustedes ahora tienen Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, tienen dolarización, entonces es una virtual, están como en la Unión Europea. ¿Cuál es la diferencia? No tienen voto en el Banco Central, no tienen movilidad de los trabajadores, no tienen derechos de ciudadanía, pero es prácticamente lo mismo que, o sea, Estados Unidos anexó a Hawái, anexó a Alaska, pero a Puerto Rico no lo hizo. O sea, es una posición de semicolonia la que tiene Puerto Rico. La gente de Puerto Rico, cuando entra a Estados Unidos, es ciudadano, votan, tienen todo igual que cualquier otro ciudadano. Son americanos, pero si están en Puerto Rico no lo son. Puerto Rico, ustedes alguna vez, ni siquiera los datos los podés ver, pero si entras en las cuentas de Puerto Rico es un desastre, no crece hace 15 años. O sea, más allá de los problemas de los sucesivos desastres climáticos que les ha tocado, pobres, por el calentamiento global, Puerto Rico no crece nunca. Entonces, ¿cuál es la opción para la gente en Puerto Rico? Es irse. Es entrar a Estados Unidos y ser ciudadano de segunda categoría. ¿Y qué le dejan a México, a El Salvador, a América? Y es esencialmente, o se exporta gente indirectamente por los salarios bajos, la maquila, o se exporta a la gente directamente por la inmigración indocumentada. Que hay un buen número de salvadoreños acá en ese sentido, y de ahí las remesas. Pero como proyecto de integración, fíjense, el proyecto de integración europeo es un proyecto terrible, siniestro. ¿Por qué? Porque no permite a la gente de la periferia europea tener... hay ciudadanos de segunda categoría en Europa. La integración que Estados Unidos tiene hacia América Latina es todavía peor. Es todavía peor. O sea, hay que pensar, ojalá tuviéramos la europea, en donde por lo menos habría un poco de paridad en términos legales de las nacionalidades. No hay voto, o sea, la gente de Grecia por lo menos tiene un representante en el Banco Central Europeo y la gente vota sobre su política monetaria. También las que la manejan son los alemanes y los franceses, pero tienen voto. Nosotros no. Entonces es una cosa muy, muy terrible, es muy terrible. Entonces la economía política de estar cerca de Estados Unidos, y cuanto más cerca, peor, es muy complicada. Está silenciado, Roberto. No, que si se animan a hacer un par de preguntas más, las últimas, digo yo. Si tienen una o dos más, las hacemos de un solo para que las pueda responder Matías. Ale, o alguien más. Ya estamos. Hola Matías, un gusto verte nuevamente, aunque sea por este medio. Hace años, me recuerdo que viniste acá a El Salvador. Y bueno, gracias Roberto por esta chance de volver a verte. Yo siempre me quedo con esta idea. Bueno, ya planteaste el caso de Puerto Rico, que es como el que yo veía más parecido quizás al salvadoreño, ¿verdad? Con una limitación terrible, ¿verdad? Y prácticamente con la única salida que tienen es migrar. ¿Ok? En ese sentido, entonces, ¿qué más queda entonces, Matías? Y sobre todo, en temas de política monetaria que no tenemos, ¿verdad? Pero ¿qué más hay? ¿Qué otras opciones podría vislumbrar, ¿verdad? Ese por un lado. Y también, entonces, ¿cómo evitar esta volatilidad de capitales, ¿verdad? Que podríamos tener, o que de hecho tenemos a partir del flujo de remesas que entran, pero así como entran, salen. ¿Entendés? Entonces, yo de pronto pienso en el impuesto al flujo, ¿verdad? Pero hablar de impuestos, y sobre todo ahora que ya vienen las elecciones aquí en El Salvador, municipales y legislativas, hablar de impuestos siempre es mala palabra. Y bueno, gracias y un gusto volver a verte, Matías.
placer es mío. El placer es mío. Si hay otra no sé pregunta. Si, Alberto, hay otra pregunta, no sé si otra pregunta. Buenas noches, Ederson habla. O sea, no sé si es pregunta o como comentario que nos ampliara más sobre el tema de qué tiene, o sea, la relación que tiene la política partidaria, política social de un país con las políticas económicas, porque muchas veces se pueden tener las ideas, se pueden saber las causas y consecuencias de los problemas, pero por pura política se toman decisiones erróneas, así como, por ejemplo, el que El Salvador haya entrado a un experimento estadounidense desde los acuerdos de paz del 92 de venir privatizando, después la cereza del pastel que fue la dolarización. Entonces, todo ese tipo de cosas, por los estudios que llevo hasta ahorita en la boca, fueron tomadas a ojos cerrados y por pura política. Entonces, no sé, ahí sí quizás habría que ampliar más el tema de relación de estos dos elementos que son muy importantes en las decisiones económicas que tomamos en los países. Gracias. No, gracias a vos. Bueno, sí, con esas dos nos quedamos. Yo empiezo por la de Ederson acá, por la pregunta final, porque es más negativa, y ahí voy a la de José, porque José me abre la posibilidad de no ser totalmente negativo, de decir cuáles son las alternativas, existe alguna posibilidad de hacer algo más positivo y no terminar todos, como diría yo, ¿viste? Con un tango argentino, ¿viste? Que estamos todos acá llorando y un poco más de samba y alegría brasileña, ¿no? A ver si, no, porque si no, vamos todos a tener que salir de acá para tomar algo, ¿no? Pero digo, para ahogar los dolores. Y yo creo que sí, o sea, lo que saca Nelson es que hay una relación, la relación es complicada. Yo me interesa cuando yo hago investigación sobre historia del pensamiento, justamente una de las cosas que a mí me interesa es, yo siempre digo, la relación dialéctica entre ideas y políticas. O sea, a mí no me interesa tanto simplemente las ideas puras, sino cómo las ideas afectan las políticas económicas y cómo las políticas económicas y sus resultados en la sociedad afectan a las ideas. Hay una pequeña danza en que estas se van cambiando, ¿no? Dialécticamente unas a las otras, ¿no? Y uno al final no sabe exactamente quién es lo que determinó quién, ¿no? Keynes decía, porque era optimista, que eran las ideas y no los intereses los que manejaban lo que pasaba en el mundo. Yo creo que obviamente hay un balance complicado, que los intereses juegan un papel importante. Pero yo algo aludí, yo lo que estaba aludiendo es que hay que hacer de alguna forma las oligarquías nacionales, de alguna forma compensarlas. O sea, el instrumento del desarrollo es el Estado Nacional. No hay desarrollo sin Estado Nacional. El desarrollo inglés, la revolución industrial inglesa la hizo el Estado inglés. Claro, el Estado inglés había sido tomado por los intereses de la burguesía nacional. Marx ya lo decía, y obvio que ya lo sabemos desde los años 70, no es simple unidireccional, hay políticas y peleas, ¿no? Pulanzas, etcétera, entre las élites nacionales, pero había una élite nacional con un proyecto. En Inglaterra ese proyecto obviamente gana, lo mismo pasa en Estados Unidos con los enormes conflictos, imagínense en el siglo XIX en la guerra civil. Pero sin ese tipo de proyecto nacional y un Estado desarrollista no hay desarrollo. Pero para eso tiene que estar la élite y la oligarquía nacional dentro del esquema. O sea, eso me parece inevitable y por eso decía, por lo menos remuneración financiera de moneda doméstica. Esa parte me parece inevitable. Yo lamentablemente por eso creo que no es una cuestión solo de que entramos, como decís vos, ciegamente y errónea. Es que las élites nacionales compraron el proyecto que le vendía a Estados Unidos, que era, se internacionalizan, se globalizan, ponen el dinero en Wall Street, o sea, ¿en dónde tienen toda esta gente el dinero? En Estados Unidos es así. La gente dice, Trump no paga impuestos y no nos mostraba los impuestos. El candidato republicano anterior, o sea, en el 2016 fue Trump, en el 2012, el último anterior era Romney, ¿no? Romney, que yo viví 10 años en Utah, el de familia de ahí, aunque fuera gobernador de Massachusetts, etcétera, y haya crecido en Michigan porque el papá era gobernador de Michigan, son mormones, son de ahí de Utah. El señor Romney no paga impuestos tampoco. ¿Qué hizo? Él mostró 2 años de impuestos. Lo que él hizo es, ¿cómo sabía que iba a ser candidato, que iba a intentar ser candidato? Lo que él hizo es, él arregló sus cuentas para
pagar un poco de impuestos y trajo algún dinero que en Estados Unidos los paraísos fiscales, o sea, no agarraron a nadie importante americano en los Panama Papers. ¿Saben por qué? Porque están en Delaware. Los paraísos fiscales americanos están dentro de Estados Unidos. Entonces, él lo tenía en paraísos fiscales, no paga impuestos, y ahí arregló las cosas para pagar, pagaba como el 13% de sus ingresos, y para eso tuvo que hacer varias piruetas ahí financieras para parecer que pagaba impuestos. Porque era lindo que acá tampoco paga impuestos. Y de ahí que Estados Unidos es un país muy desigual, muy terrible, y el proceso de desarrollo es para muy pocos en este país. O sea, acá, ¿qué digo? La gente habla de Estados Unidos, es un país desarrollado. Sí, pero acá hay gente que muere, pibe de 26 años, que a los 26 años, por Obamacare, por el Obamacare, el pibe de 26 años tiene derecho a seguro de los papás, por ejemplo. Si el papá tiene un empleo, mi hijo, que tiene 21, que está en mi seguro todavía, porque todavía está Obamacare. Si termina Obamacare, yo le tengo que comprar un seguro separado. Pero el pibe, varias de estas historias, un pibe con 26 años que sale del seguro de los padres y que chico clase media, que está en la educación universitaria, etcétera, y no tiene dinero para pagar la insulina y se muere por tener diabetes. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de un país que es subdesarrollado, esto es una cosa de locos. Entonces, esas cosas lamentablemente quieren decir que acá a la élite americana no le importa lo que le pasa al pueblo americano, y ese es uno de los problemas que tenemos en América Latina. Pero no es un problema nuestro, es un problema del neoliberalismo global. O sea, por eso digo, no es que nosotros tenemos un problema que es simplemente nuestro, y por lo tanto, lo que vos decís que fue ciegamente, fue absolutamente consciente. Es que a la élite salvadoreña no le importa lo que le pasa al pueblo salvadoreño. Es así de simple. ¿Cómo se hace eso? Y es complicado. O sea, no es fácil. Yo creo que estos cambios son cambios que ocurren lentamente y necesitas movimientos sociales, la gente en la calle. Necesitas, por eso es político, porque necesitas todas estas cosas. Pero yo creo que hay un creciente capital para que tengamos un poco de optimismo. La gente en Chile en la calle. Quieren rehacer la constitución de Pinochet, tirarla a la M, como deberían. Le dieron un golpe a Evo, un año después, y vuelven y la ganan. Yo creo que el pueblo organizado tiene capacidad de hacer las cosas. En la Argentina mismo, con Macri, 4 años, que duplica la deuda externa y nos tira en menos de 4 años, cuando habíamos renegociado toda la deuda y no era problema, de vuelta en un default externo. Y está ahí de vuelta, que vuelve la Cristina armando una coalición política, no ella al frente, con un ala más moderada, con Alberto Fernández, pero están ahí, con muchos problemas, o sea, no hay que minimizarlos, pero creo que lo único que queda es o sea, en el ámbito que vos decís, organización social. Ustedes están ahí en una universidad donde está ese museo doloroso, tan difícil de ver, donde finalmente han puesto en España, no en El Salvador, a la gente presa. Es eso, movimientos sociales, la capacidad del pueblo de organizarse. Eso es necesario, sin eso no hay desarrollo tampoco. Y ahí pensando en lo que me dice, ¿no? Lo que preguntaba José acá sobre bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Hay alguna alternativa? Podemos pensar en esto. Y yo creo que, de vuelta, todas estas cosas hay que ir pensándolas despacito. O sea, nosotros no estamos pensando, vamos a salir creciendo y el proyecto de desarrollo nacional mañana y vamos a hacer la revolución industrial. Pero hay cosas que se pueden hacer. En uno de esos articulitos, y yo lo hablé ya esto, creo que la otra vez que estuve en El Salvador, con Alcino Cámara, ¿no? mi ex profesor, que ahora está jubilado, y ahí teníamos un articulito también en el Journal Post-Keynesian Economics que le habíamos dado en el Ecuador. Y hablábamos justamente, yo siempre decía, de la posibilidad de generar otra vez una moneda doméstica y de generar por esa vía la reintroducción de una posibilidad de adaptación en moneda doméstica nacionalmente. Y yo lo que decía, hacer los programas sociales, en lo que yo decía en el Ecuador, háganlo, llámenlo dólar fiscal, no lo llamen sucre ni nada de eso, para que no, lo llaman dólar fiscal, y pagan programas sociales con eso. Programas, por ejemplo, de seguridad alimentaria, ¿por qué no? En el medio de la pandemia. ¿Y qué haces con eso? Le dice, ¿por qué la gente lo va a tomar? Bueno, la gente lo toma porque vos se lo estás pagando en esa manera. Dice, pero ¿y la gente lo va a usar cómo? Y cobras impuestos en eso. Lo que cobras impuestos en eso, vas a tener circulación. Y no necesitas grandes cantidades, porque estos programas sociales que estamos hablando, 2-3% del producto, seguís teniendo el dólar ahí, y ahí vas a decir, pero no va a haber un cambio. Sí, justamente, ahí ya tenés un cambio. Y lo que tenés el tipo de cambio ya lo reintroduciste y la tenés en tus manos. Claro, y en algún momento obviamente se hace el cambio si es necesario, si no se hace. Si tiene la moneda, se llama dólar,
¿qué importa, no? ¿Cuál es el nombre de la moneda desde que la tengas? Y que puedas manejar el tipo de cambio, podés tener otra vez un poquito de política monetaria. En lo que tenés un poco de política monetaria, podés poner barreras entre los flujos entre tu dólar fiscal y el dólar no efectivo, ¿no? Los billetes americanos, los verdes, y entre los flujos de capital y cosas. Y ahí puedes tener políticas por las cuales juntar las reservas. Y acá ya estás haciendo política de desarrollo, porque estás haciendo política de protección alimentaria y políticas sociales para los más necesitados. Entonces hay espacio, yo creo que hay espacio, hay un pueblo que yo tengo gran confianza en los pueblos de América Latina, o sea, su capacidad de sobrevivir a estas adversidades brutales que siempre nos tocan. Ustedes lo saben mejor que nadie, ¿no? Han tenido ahí una guerra civil interminable y la gente ha sobrevivido. Así que creo que, o sea, cuando yo digo que es muy difícil, digo que hay que ser muy realistas sobre estas cosas, o sea, porque estamos muy cerca de Estados Unidos y Estados Unidos es un país hegemónico muy duro y nos trata particularmente mal en la región. Es lo que está intentando decir, ojalá fuéramos europeos en el cierto sentido. Ahora, ojo, yo digo europeos dentro de la periferia europea. Piensen bien, nosotros en realidad para Estados Unidos no somos la periferia europea, para ellos nosotros somos el norte de África. Y el tratamiento que Europa le da al norte de África. Así que dentro de todo, o sea, y yo creo, obvio, hay que darle una oportunidad al pueblo de El Salvador, que la oportunidad, o sea, ¿por qué hay que hacer estas políticas? Porque la oportunidad tiene que ser no que tengan que venir acá a ser indocumentados y ciudadanos de segunda categoría. Hay que hacerlo para que puedan tener en su país la posibilidad de un mundo mejor, de que las cosas van a ir para arriba, de que van a mejorar. Pero yo creo que es posible. Es, de vuelta, con moderación, espacio. Mi chiste siempre era como el sexo de los puercoespines. Y uno dice, pero... Y despacio y con mucho cuidado, me imagino yo. Así que es posible hacer políticas de desarrollo y creo que es fundamental. No tenemos otra alternativa. Bueno, llegamos al final. Muchas gracias, Matías, por haberte tomado el tiempo para darnos esta videoconferencia de los controles de capital. Ha sido muy interesante y, bueno, buenas noches a todos y gracias por su atención. Y espero que nos vemos pronto. Muchas gracias. Nos vemos. Espero verlos pronto. Un abrazo. Chao. Chao, chao.